Hola, este es el episodio 3 de la temporada 3 de mi podcast Poemas Sueltos. Mi nombre es Hugo Cuevas Mor y hoy les traigo Mis Flores Negras de Julio Flores. Reflexión. Hay canciones que son tan conocidas como canciones que si un día fueron poemas, muy pocos lo saben o lo recuerdan, especialmente si son parte de una profunda tradición nacional y popular, como lo es Mis Flores Negras en Colombia y en otros países como en Ecuador y México. Y si el poema fue hecho canción por su mismo autor, ¿esto lo vuelve una canción en sí o es un poema musicalizado? En mi obra Poesía y Oralidad examino la historia de esa íntima relación entre la poesía y voz y cómo la escritura y las grabaciones, dos inventos del ser humano para capturar y difundir la voz, han influenciado esta íntima relación a través del tiempo y cómo la música, esa hermana fiel de la poesía, la viene acompañando desde antes de la Edad Media. El poeta estadounidense Ezra Pound comentó, observando la hermandad esencial entre las dos, que la poesía comienza a atrofiarse cuando se aleja demasiado de la música. No creo que todos los músicos estén de acuerdo y de seguro tampoco todos los poetas. En 1835, Ange Henry Blas de Bury escribió en un extenso artículo sobre los Lieder alemanes que fueron compuestos sobre poemas. La música y la poesía son dos hermanas inmortales. Desde el principio sus voces se juntaron, sus manos unidas en igual éxtasis de amor. Ambas nacieron bajo el mismo rayo de sol de la misma lluvia primaveral. Muy poética la frase. Wolfgang Amadeus Mozart dijo: la poesía ha de ser la hija obediente de la música. Lo que como músico quizás no deba sorprendernos, pero la poesía nunca ha sido ni será obediente. De eso no me cabe la menor duda. Y cuando se encuentra con la música, la desobediencia incluso florece. ¿Quién es el compositor del pasillo Mis Flores Negras, escrito por el poeta colombiano Julio Flores? Lo escribió Julio Flores. ¿Es el mismo poeta el compositor del pasillo como muchos musicólogos opinan? Yo tengo mis dudas y se las plantearé aquí. Pero primero, hagamos una inmersión en el poema. Poema Mis Flores Negras. Oye, bajo las ruinas de mis pasiones, en el fondo de esta alma que ya no alegras, entre el polvo de ensueños y de ilusiones, brotan entumecidas mis flores negras. Ellas son mis dolores, capullos hechos, los intensos dolores que en mis entrañas sepultan sus raíces, cual los helechos en las húmedas grietas de las montañas. Ellas son tus desdenes y tus rigores, son tus pérfidas frases y tus desvíos, son tus besos vibrantes y abrasadores, en pétalos tornados, negros y fríos. Ellas son el recuerdo de aquellas horas en que presa en mis brazos te adormecías mientras yo suspiraba por las auroras de tus ojos, auroras que no eran mías. Ellas son mis gemidos y mis reproches, ocultos en esta alma que ya no alegras. Son
por eso tan negras como las noches de los gélidos polos, mis flores negras. Guarda pues este triste, débil manojo que te ofrezco de aquellas flores sombrías. Guárdalo, nada temas. Es un despojo del jardín de mis hondas melancolías. Comentarios del poema. Según el académico colombiano Luciano Londoño López, en su artículo Canciones colombianas en el repertorio del Zorzal, en el cual examina las canciones colombianas que Carlos Gardel interpretara, dice que esta canción, Mis Flores Negras, al ritmo de pasillo, fue compuesto por el poeta Julio Flores en 1903. Dos historiadores reconocidos, Jorge Áñez, autor de Agáchate el sombrerito, y Hernán Restrepo Duque, han probado en sus diferentes estudios que no existe ninguna duda sobre la autoría de Flores como compositor de la música. Aparentemente, la primera referencia a Mis Flores Negras aparece en el acta de nacimiento de La Gruta Simbólica, un grupo poético de principios del siglo XX en Bogotá, Colombia, en la cual fue interpretada al piano y cantada por el pianista y compositor colombiano Emilio Murillo Chapul. J.B. Ortega Ricaurte y Antonio Getón Ferro afirman en su obra sobre la Gruta Simbólica que la música fue compuesta por Emilio Murillo. Sin embargo, aparentemente Murillo no estuvo en esa primera reunión y además nunca grabó esta canción en sus obras grabadas para la disquera Columbia en los Estados Unidos en 1910. Julio Flores y Enrique Murillo estuvieron juntos en la cárcel a raíz de una hoja antigobernista que publicaron durante la Guerra de los Mil Días. En Colombia fue entre 1899 y 1903. El periodista Jaime Cortés, en su biografía de Murillo, hace el siguiente comentario. De estos encarcelamientos hay muchas anécdotas que narran la actividad desarrollada por los músicos para hacer más llevaderas las condenas. Jorge Pombo Ayerbe se destacó por sus improvisaciones y comentarios llenos de humor, en tanto que Murillo y Flores hicieron célebres composiciones. La pregunta sería, ¿compondrían juntos en la cárcel Mis Flores Negras? Aparentemente la primera grabación la hizo el dueto ecuatoriano, el dueto Ecuador, conformada por Nicasio Safadi y Enrique Ibáñez en 1916. Nicasio Safadi musicalizó muchos poemas, entre ellos otro de Julio Flores, Sobre las olas, e interpretó el pasillo Mis Flores Negras en varios registros discográficos, razón por la cual también se le da la autoría, erróneamente tal vez, de este pasillo, aunque Safadi afirmaba que el autor de la música era el propio poeta. Hay que anotar que Alejandro Pro Meneses, en su libro Discografía del Pasillo Ecuatoriano, dice que el autor de Mis Flores Negras es el compositor ecuatoriano Carlos Amable Ortiz, que fue compuesto en 1918 y que Carlos Amable Ortiz tiene el registro de propiedad respectivo, tanto para la letra como para la música. Espero que esto no genere otra crisis diplomática entre estas dos naciones hermanas. El poeta Julio Flores Roa nació en Chinquinquirá, Boyacá, en 1867.
Esta es una ciudad al norte de Bogotá. Fue un exponente del romanticismo tardío en Latinoamérica y fue bautizado el poeta nacional de Colombia. También se le dio el título de último poeta maldito por su vida bohemia, marcada por el exilio y una profunda conexión con el sentimiento popular y una gran sensibilidad melancólica. Fue muy precoz, escribiendo versos desde los 7 años. Se trasladó a Bogotá, donde tuvo muchas dificultades económicas tras la muerte de sus hermanos y su padre. Y en la capital se convirtió en el alma del grupo intelectual que mencioné, la Gruta Simbólica, una célebre tertulia bohemia donde compartió con muchos poetas como José Asunción Silva, Candelario Beso, etc. Debido a sus ideas liberales, sufrió la persecución política que tantos otros poetas e intelectuales colombianos progresistas sostuvieron en esa época. Se vio obligado al exilio en 1905 viajando por Centroamérica y España, donde desempeñó diversos cargos y funciones. Los poetas Isaías Gamboa y su hermano Francisco Gamboa, que se habían exilado por razones similares en El Salvador, recuerdan en sus cartas haber tenido a Julio Flores en varias veladas poéticas. El poeta colombiano Alfredo Gómez Jaime, quien tenía un cargo diplomático en la Embajada de Colombia en España, en la época en que Julio Flores estuvo allí, comentaba sobre las veladas que sostuvieron en Madrid en su piso en la calle de Atocha, en compañía de algunos escritores como Rubén Darío, Francisco Villaespesa, Valle Inclán, Manuel y Antonio Machado, José Santos Chocuanos, y a las que participó Julio Flores. El poeta, a su regreso a Colombia en 1909, aquejado de problemas de salud, buscó refugio en las aguas termales de Usiacurí, en el departamento de Atlántico, en el norte de Colombia, donde vivió sus años más tranquilos junto a su esposa Petrona Moreno y sus 5 hijos, dedicándose a la agricultura. Semanas antes de morir de cáncer en 1923, fue coronado oficialmente como poeta nacional en un acto multitudinario en Usiacurí, consolidándose como la voz que mejor interpretó los dolores y amores de la estirpe colombiana. A la entrada de la Casa Museo Julio Flores en Usiacurí se encuentra un busto del poeta. Su pueblo natal, Chiquinquirá, le erigió un busto también en el Parque Julio Flores, en el centro de la ciudad, en la carrera 13 en el barrio Laureles, para los que la quieran visitar. Y en la base del monumento se puede leer el poema Abstracción. Chiquinquirá también tiene su Avenida de los Poetas, que es un corredor cultural donde se rinde homenaje a sus hijos ilustres, incluyendo al poeta Julio Flores. Quien pase por allí y ha oído este podcast, me encantaría recibir unas fotos de estos 2 bustos. En Bogotá hay un tercer busto en el Parque de los Hippies o Parque Sucre en Chapinero. De este tengo foto, y otro en la calle 26 frente al cementerio central. Poema musicalizado. ¿Pertenece el poema a Julio Flores? Gómez Jaime, que escribió sobre las veladas en Madrid que ya comenté, dice: algunas noches se dignaba venir a nuestras veladas el gran solitario, hablando de Julio Flores, y nos subyugaba a todos con la magia de su verbo único, y a veces también nos hacía soñar con el alma dulce y triste de su tierra colombiana, cantando al piano los bambucos más sentimentales. Oh, encanto fúnebre y hondo de aquel Simón el enterrador, al que la voz de Julio ponía algo así como un temblor de lágrimas. Y aunque menciona los poemas que declamaba Flores y las canciones que cantaba acompañado del piano,
no menciona nunca la interpretación de Mis Flores Negras. Sin embargo, hay anécdotas muy interesantes que en un correo personal me comentó la escritora Gloria Serpa Flores, que es hija de Leonor Flores, sobrina del poeta. Ella escribe: el periodista colombiano José María Córdobes Moure comenta sobre un paseo el 13 de octubre de 1893 a un piqueteadero en el río Fucha, en el cual Julio Flores cantó sus canciones. Menciona en el río, pero no menciona Mis Flores Negras, lo cual hace sospechar que la canción no había sido compuesta aún. Gloria me aseguraba que si ya estaba compuesto este pasillo en ese paseo o en España en estas veladas, no sabe por qué Julio no lo hubiera cantado. Anota también que su madre tenía la aseveración personal del compositor caleño Jerónimo Velasco de que la letra y la música fueron efectivamente compuestas por Flores. Pero, ¿quién de la familia o amigos le oyeron a él interpretar la canción? No lo sé. En la biografía del poeta de Gloria, titulada Todo nos llega tarde, cuenta que el poema fue escrito para un amor de juventud llamado Hortensia de la Torre, a la cual le escribió estos versos alrededor de 1903, tras el fin de una relación marcada por el desdén y la perfidia que el poeta menciona en sus versos. Me pregunto, ¿será que por no haber sido escrito para su esposa Petrona Moreno, el poeta y posiblemente compositor dejó este poema al lado como un hijo perdido? A mi entender, el poema solo aparece publicado en antologías del poeta y no en poemarios publicados por él. Tengo más de 15 versiones de la canción o poema musicalizado Mis Flores Negras en la fonoteca de Musicalizando, y de seguro seguirán apareciendo y los seguiremos montando. Lo grabaron grandes intérpretes como Carlos Gardel, que ya dije, Libertad Lamarque, Carlos Julio Ramírez, Luisito Rey, Olimpo Cárdenas, Héctor Cabrera, los duetos Silva y Villalba, Garzón y Collazos, Voces Latinas, Benítez y Valencia, Espinosa y Bedoya y tantos otros más. Además, los grupos mexicanos Los Tres Reyes y la banda sinaolense, el venezolano Mario Enrique Quintero Suárez, María Ángel, el tenor David Guzmán junto al quinteto de Giovanni Parra y muchos, muchos más. Y si en algún restaurante ven a un trío cantando, pídanle Mis Flores Negras y brinden por mí. Hay una versión muy reciente cantada por el intérprete colombiano Asael Cuesta, quien fusiona sus raíces afroindígenas bajo un arreglo del músico Carlos Bonilla que vale la pena escuchar, la recomiendo. De paso, en el video de la canción de Cuesta le dan la autoría de la música a Carlos Amable Ortiz, por ejemplo. Pero escogí la versión de Luisito Rey para terminar este episodio, a quien recuerdo con cariño por su canción Frente a una copa de vino. Gracias. Oye, bajo las ruinas de mis pasiones y en el fondo de esta alma que ya no alegras, entre polvos de ensueños y de ilusiones, brotan entumecidas mis flores negras. Ellas son el recuerdo de aquellas horas en que presa en mis brazos te adormecías, mientras yo suspiraba por las auroras de tus ojos, auroras que no eran mías. Ellas son
helechos, los intensos dolores que en mis entrañas sepultan sus raíces cual los helechos en las húmedas grietas de las montañas. Guarda pues este triste y débil manojo que te ofrezco de aquellas flores sombrías. Guárdala, nada temas, que son despojos, el jardín de mis hondas melancolías. Muchas gracias por escuchar este episodio 3. Espero que hayas escuchado el episodio 2 sobre la canción y el poema Guantanamera y el episodio 1 sobre Alfonsina y el mar. Te veo en el próximo episodio.